2000 años. 20 siglos de guerras, terremotos, lluvias torrenciales, heladas extremas y el paso implacable del tiempo. Sin embargo, ahí están. Erguidos. Desafiants. Inmortales. El Panteón de Roma con su cúpula imposible. Los acueductos que aún conducen agua. Las calzadas que todavía soportan el tránsito de la historia. Estructuras que fueron levantadas por manos humanas hace más de 2 milenios y que siguen ahí, como testigos silenciosos de una sabiduría que hemos perdido. Mientras tanto, nuestros puentes modernos se agrietan en apenas 4 décadas. Nuestras carreteras se desmoronan. Nuestros edificios requieren mantenimiento constante para no colapsar. Algo no encaja en esta ecuación temporal. ¿Cómo es posible que una civilización sin computadoras, sin maquinaria moderna, sin los avances tecnológicos de los que tanto nos enorgullecemos, haya creado materiales más duraderos que los nuestros? La respuesta acaba de emerger de las cenizas de Pompeya. Y es mucho más fascinante de lo que nadie imaginó. Esta es la historia del concreto romano. El material que desafía al tiempo. En el año 118 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Adriano, comenzó la construcción de lo que se convertiría en una de las maravillas arquitectónicas más perdurables de la humanidad. El Panteón de Roma. Aquel templo dedicado a todos los dioses del panteón romano se alzaría con una cúpula de 43 metros de diámetro. Una estructura tan masiva, tan audaz, tan imposiblemente pesada que desafiaba toda lógica constructiva conocida hasta entonces. Y sin embargo, ahí está todavía. Intacta. Perfecta. La cúpula de hormigón no reforzado más grande jamás construida en la historia de la humanidad. Ninguna estructura posterior, ni siquiera con toda nuestra tecnología moderna, ha superado esa hazaña. Ni Brunelleschi en Florencia. Ni Miguel Ángel en el Vaticano. Ninguno se atrevió a igualar ese diámetro. Pero el Panteón no está solo. En Segovia, España, el acueducto romano se eleva majestuoso con sus 167 arcos, alcanzando una altura de 28 metros en su punto más alto. Fue construido sin cemento, sin hormigón moderno, únicamente con bloques de granito tallados y ensamblados con una precisión quirúrgica. En el puerto de Cesarea Marítima, en lo que hoy es Israel, los restos del antiguo puerto de Sebastos, que con sus 100.000 metros cuadrados fue durante siglos el mayor puerto artificial construido en mar abierto, todavía exhiben estructuras de hormigón que han resistido el embate de las olas durante 2000 años. Estructuras que, de acuerdo con todos los cálculos modernos, deberían haberse desintegrado hace siglos. El agua salada es uno de los agentes más corrosivos que existen para el hormigón convencional. Y sin embargo, el hormigón romano submarino no solo ha sobrevivido, se ha fortalecido. Durante décadas, los científicos buscaron explicaciones. La teoría dominante apuntaba hacia un ingrediente específico: la puzzolana. Una ceniza volcánica procedente de Pozzuoli, cerca de Nápoles, que los romanos transportaban por todo su vasto imperio. Vitruvio, el célebre arquitecto romano, dejó constancia de su uso en su Tratado de Arquitectura, escrito alrededor del año 25 a.C. La puzzolana, rica en sílice, reaccionaba con la cal para formar compuestos hidráulicos similares a los del cemento moderno. Esta explicación parecía lógica. Satisfactoria. Completa. Pero incompleta. Porque si la puzzolana fuera el único secreto, ¿por qué no hemos podido replicar completamente las propiedades del hormigón romano? ¿Por qué nuestras estructuras modernas, con toda nuestra ingeniería avanzada, no duran ni una fracción del tiempo que han durado las construcciones romanas? La respuesta empezó a revelarse cuando los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderados por el profesor Admir Masick, decidieron examinar muestras de hormigón romano con tecnologías de última generación. Microscopía electrónica de barrido. Espectroscopía de rayos X. Imágenes multiescala de alta resolución. Y lo que encontraron los dejó atónitos. En medio de la matriz de hormigón, dispersos como pequeñas estrellas blancas en un cielo gris, había diminutos fragmentos minerales. Partículas blanquecinas, brillantes, de apenas unos milímetros de tamaño. Los científicos los llamaron clastos de calorías. Durante mucho tiempo, estos fragmentos habían sido considerados un defecto. Un error de fabricación. La evidencia de que los romanos hacían mezclas descuidadas o utilizaban materias primas de mala calidad. Pero Masick no estaba convencido. Los romanos eran perfeccionistas obsesivos. Sus recetas de construcción habían sido optimizadas durante siglos. Cada proporción, cada ingrediente, cada técnica había sido probada y refinada a través de generaciones. ¿Por qué pondrían tanto esfuerzo en crear un material de construcción sobresaliente y luego harían mezclas descuidadas? No tenía sentido. Tenía que haber algo más. Y entonces lo descubrieron. Esos clastos de cal no eran un error. Eran la clave.
El ingrediente secreto que otorgaba al hormigón romano una propiedad que ningún material moderno posee: la capacidad de autocuración. Cuando el hormigón romano desarrollaba una grieta, algo extraordinario sucedía a nivel molecular. El agua de lluvia o la humedad ambiental se filtraba en la fisura. Al entrar en contacto con los clastos de cal, estos fragmentos se disolvían parcialmente, liberando iones de calcio. Estos iones reaccionaban con el dióxido de carbono presente en el aire y el agua, formando cristales de carbonato de calcio. Esos cristales crecían dentro de la grieta, rellenándola desde el interior, sellándola, reparándola. El hormigón literalmente se sanaba a sí mismo. Era como si cada estructura romana llevara incorporado un ejército microscópico de trabajadores de mantenimiento, listos para reparar cualquier daño antes de que se convirtiera en un problema estructural grave. Pero eso planteaba otra pregunta fundamental. ¿Cómo habían logrado los romanos incorporar estos clastos de cal en su hormigón? La respuesta llegó en diciembre de 2025, cuando el equipo de Massic hizo un descubrimiento extraordinario en Pompeya. Un sitio de construcción congelado en el tiempo. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, sepultó la ciudad de Pompeya bajo 6 metros de ceniza volcánica. Entre las estructuras preservadas, los arqueólogos encontraron una obra en construcción que había quedado exactamente como estaba el día de la erupción. Herramientas todavía en su lugar. Montones de materiales preparados para su uso. Pilas de cal viva junto a ceniza volcánica. Era como descubrir una cápsula del tiempo que revelaba los secretos de fabricación más íntimos de los constructores romanos. El análisis de esos materiales confirmó lo que Massic había sospechado. Los romanos no utilizaban cal apagada, como se había creído durante siglos. Utilizaban cal viva, óxido de calcio puro, un material extremadamente reactivo que, al entrar en contacto con agua, genera una reacción exotérmica violenta. Una explosión de calor. Las temperaturas durante la mezcla podían alcanzar niveles extremadamente altos. Este proceso, que los investigadores denominaron mezcla en caliente, tenía múltiples ventajas revolucionarias. Primera ventaja. El aumento de temperatura aceleraba dramáticamente todas las reacciones químicas. El hormigón fraguaba más rápido. Se endurecía más rápido. Los romanos podían construir a una velocidad que habría sido imposible con métodos de fraguado lento. Segunda ventaja. Las altas temperaturas permitían la formación de compuestos químicos que no se producen a temperatura ambiente. Minerales únicos que conferían al hormigón propiedades especiales. Tercera ventaja. Durante el proceso de mezcla en caliente, algunos fragmentos de cal viva quedaban atrapados en la matriz de hormigón sin reaccionar completamente. Estos fragmentos se convertían en los famosos clastos de calorías, pequeñas reservas de material reactivo distribuidas por toda la estructura. Y había más. Mucho más. El análisis detallado de la ceniza volcánica reveló algo sorprendente. No era solo puzzolana genérica. Era una mezcla compleja de múltiples minerales volcánicos. Pumice, Phyllipsida. Componentes ricos en aluminio y sílice. Cuando estos minerales entraban en contacto con el agua de mar, como en los puertos y diques romanos, ocurría una reacción química fascinante. Se formaban cristales de un mineral rarísimo llamado tobermorita alumínica. La tobermorita es extraordinariamente resistente a la fractura. Más aún, estos cristales crecían con el tiempo. Décadas después de la construcción, siglos después, el hormigón sumergido en agua de mar no se debilitaba. Se fortalecía. Cada grieta microscópica que se formaba se convertía en un sitio de nucleación para nuevos cristales de tobermorita. El material se volvía más denso, más resistente, más duradero. Los investigadores quedaron pasmados. No era solo que el hormigón romano resistiera el paso del tiempo. Es que mejoraba con la edad. Como un buen vino. Como un instrumento musical que suena mejor después de décadas de uso. El hormigón romano se volvía más fuerte mientras envejecía. Es la definición misma de un material inteligente. Un material que responde activamente a su entorno. Que se adapta. Que evoluciona. Los romanos habían creado, sin saberlo, uno de los primeros nanomateriales de la historia. Un material con propiedades de autocuración a escala molecular. Y lo habían logrado hace 2000 años. Sin microscopios electrónicos. Sin análisis espectroscópicos. Sin teorías de cristalización. Solo con observación paciente, experimentación meticulosa y el refinamiento de técnicas a lo largo de generaciones. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si los romanos tenían este conocimiento, ¿por qué lo perdimos? ¿Cómo es posible que una tecnología tan superior haya desaparecido? La respuesta es compleja y multifacética. Cuando el Imperio Romano colapsó en el siglo V, no solo cayó una estructura política. Se desmoronó toda una red de conocimiento, comercio y logística.
Los romanos podían transportar 24.000 metros cúbicos de ceniza volcánica para construir un puerto. Tenían la infraestructura, los recursos y la organización necesaria para mover materiales a través de continentes. Cuando esa estructura desapareció, también desapareció la capacidad de acceder a las cenizas volcánicas específicas. Vitruvio había dejado instrucciones detalladas sobre cómo hacer hormigón. Pero esas instrucciones eran inútiles sin los materiales adecuados. Es como tener la receta perfecta para un pastel cuando los ingredientes han desaparecido del mercado. Durante la Edad Media, los constructores europeos volvieron a técnicas más simples. Piedra talada. Mortero de cal básico. Construcciones adinteladas. El conocimiento del hormigón se desvaneció, convirtiéndose en un secreto perdido de una era dorada. No fue hasta el siglo XIX que el cemento Portland revolucionó la construcción moderna. Joseph Aspdin patentó este nuevo tipo de cemento en 1824. Se producía calentando piedra caliza y arcilla a 1450 grados centígrados. El resultado era un material que fraguaba rápidamente y alcanzaba altas resistencias mecánicas. Era perfecto para la industrialización. Barato. Estandarizado. Producible en masa. Pero tenía un defecto fundamental. Se degradaba con el tiempo. Especialmente cuando se exponía a agua salada, ciclos de congelación y descongelación, o ambientes corrosivos. El hormigón moderno tiene una vida útil esperada de 50 a 100 años en condiciones ideales. Muchas estructuras comienzan a mostrar signos de deterioro en apenas 30 o 40 años. Los puentes se agrietan. Las autopistas se desmoronan. Los edificios requieren reparaciones constantes. Y luego está el problema ambiental. La producción de cemento Portland es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. 8%. Es una cifra escalofriante. Más que toda la aviación comercial mundial. Más que la mayoría de las industrias individuales. La razón es simple. Producir cemento Portland requiere calentar materiales a 1450 grados centígrados. Ese proceso consume cantidades masivas de energía y libera CO2 tanto por la combustión del combustible como por la descomposición química de la piedra caliza. En contraste, la cal utilizada en el hormigón romano solo necesitaba calentarse a 900 grados centígrados. Casi 600 grados menos. Eso se traduce en un ahorro energético enorme y una reducción drástica de emisiones. Si hoy utilizáramos métodos similares a los romanos, podríamos reducir significativamente la huella de carbono de la industria de la construcción. Pero hay resistencia. Hay inercia. Hay décadas de infraestructura industrial construida alrededor del cemento Portland. Cambiar todo eso requeriría una transformación masiva. Sin embargo, el descubrimiento del mecanismo de autocuración del hormigón romano ha abierto nuevas posibilidades fascinantes. Equipos de investigación en todo el mundo están trabajando en hormigones autorreparables modernos. Algunos incorporan bacterias que producen carbonato de calcio cuando se activan por la humedad en una grieta. Es lo que se llama biohormigón. Otros utilizan microcápsulas que contienen agentes reparadores y que se rompen cuando aparece una fisura, liberando su contenido directamente en el daño. Hay investigadores que están intentando recrear la mezcla en caliente romana, incorporando clastos de cal deliberadamente en formulaciones modernas. Los resultados preliminares son prometedores. Muy prometedores. En experimentos controlados, muestras de hormigón fabricadas con la técnica romana han mostrado capacidades de autocuración impresionantes. Grietas que se sellan completamente en cuestión de semanas. Estructuras que recuperan su integridad sin intervención humana. El profesor Masick ha fundado una empresa, DMAT, dedicada a desarrollar cementos modernos inspirados en los principios romanos. Su visión es crear materiales de construcción que no solo sean más duraderos, sino también más sostenibles. Materiales que puedan durar siglos en lugar de décadas. Que requieran menos mantenimiento. Que tengan una huella ambiental menor. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, este descubrimiento nos obliga a replantearnos algo fundamental sobre nuestra relación con el pasado. Tendemos a asumir que el progreso tecnológico es lineal. Que cada generación es más avanzada que la anterior. Que nuestros métodos son inherentemente superiores a los de nuestros ancestros. La historia del hormigón romano nos recuerda que eso no siempre es cierto. A veces, en nuestra prisa por innovar, abandonamos técnicas que funcionaban mejor. A veces, la sabiduría antigua contiene soluciones que hemos olvidado en nuestra arrogancia moderna. Los romanos no tenían computadoras ni teorías de ciencia de materiales. Pero tenían algo que a menudo nos falta. Paciencia. La disposición a observar, experimentar y refinar a lo largo de generaciones. No buscaban soluciones rápidas. Buscaban soluciones permanentes. Y lo lograron.
Cuando caminas bajo la cúpula del Panteón, sientes el peso de la historia. Sabes que ese techo de hormigón ha estado ahí durante 1900 años. Ha sobrevivido a imperios que cayeron, a guerras que devastaron Europa, a terremotos que sacudieron Italia. Y sigue ahí, sólido e inmutable. Cada año, en Pentecostés, miles de pétalos de rosa caen desde el óculo de esa cúpula mientras un coro canta. Es un ritual que conecta el presente con un pasado tan remoto que parece casi mítico. Pero ese pasado nos dejó lecciones. Nos dejó secretos. Nos dejó una tecnología que apenas estamos comenzando a comprender completamente. El hormigón romano no es solo un material de construcción. Es un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando piensa a largo plazo. Cuando construye no para una década, sino para la eternidad. Los investigadores estiman que algunas estructuras romanas podrían seguir en pie durante otros 1000 años o más si se mantienen adecuadamente. Piénsalo. Construcciones que podrían alcanzar 3000 años de antigüedad. Eso es más antiguo que las pirámides de Giza cuando los romanos las visitaron. Es un legado que trasciende culturas y civilizaciones. Mientras tanto, nuestros rascacielos modernos tienen vidas útiles planificadas de 100 años. Nuestros puentes necesitan reemplazarse cada 50. Hay algo profundamente irónico en que con toda nuestra tecnología avanzada, nuestros superordenadores y nuestros materiales de última generación, no podamos igualar la durabilidad de lo que unos ingenieros con togas crearon hace 2 milenios. Pero quizás esa ironía contenga también una oportunidad. Una invitación a mirar hacia atrás para poder avanzar mejor. El descubrimiento en Pompeya ha abierto una ventana al pasado. Nos ha mostrado que los antiguos no eran primitivos. Eran sofisticados. Eran brillantes. Habían resuelto problemas que nosotros aún estamos tratando de resolver. Y lo hicieron sin las herramientas que consideramos indispensables. Lo hicieron con observación cuidadosa. Con experimentación paciente. Con la transmisión meticulosa de conocimiento de maestro a aprendiz a lo largo de generaciones. Esa es una lección que trasciende la ingeniería. Es una lección sobre cómo construimos civilizaciones duraderas. No con soluciones rápidas y obsolescencia planificada, sino con visión a largo plazo y compromiso con la excelencia. Los romanos entendieron algo que hemos olvidado. Que las grandes obras no se miden en años. Se miden en siglos. Y quizás sea momento de que recordemos esa lección. De que dejemos de construir para el presente inmediato y empecemos a construir para un futuro que se extienda mucho más allá de nuestras propias vidas. El hormigón romano nos desafía. Nos pregunta, si ellos pudieron hacerlo hace 2000 años, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo ahora? Es una pregunta incómoda. Una pregunta que cuestiona nuestras suposiciones sobre progreso y modernidad. Pero también es una pregunta llena de posibilidades. Porque si podemos descifrar completamente los secretos de esa antigua fórmula, si podemos combinar la sabiduría romana con nuestra tecnología moderna, imagina lo que podríamos crear. Estructuras que duren milenios. Ciudades que resistan el paso del tiempo. Un legado material que las generaciones futuras puedan heredar y admirar, tal como nosotros admiramos el Panteón. Ese es el verdadero poder del hormigón romano. No solo su resistencia física, sino su capacidad de inspirarnos. De recordarnos que la grandeza no es una cuestión de tecnología avanzada. Es una cuestión de visión, de maestría, de respeto por el futuro. Los romanos construyeron para la eternidad. Y la eternidad les ha dado la razón.